bestias del campo y no va a haber quien las espante. ¿Quieren leer cómo va a quedar la tierra después de la venida del Señor? Vamos a leerlo. Por 1000 años la tierra va a estar desolada y vacía. Va a ser un abismo, como estaba en el comienzo. Escuchen bien porque esto es muy interesante. La tierra va a volver a ser sin vida, sin luz, en tinieblas otra vez. No va a haber vida, como estuvo en el principio antes de que Dios creara la vida. Y esto es muy interesante porque ¿cuánto va a durar ese periodo de abismo de la tierra? 1000 años. 1000 años. Pero nosotros leímos en 2 de Pedro que 1000 años para Dios es como ¿qué? Como un día, y un día como 1000 años. Así que tomen en cuenta, para Dios 1000 años es ¿qué? Un día. Ustedes saben que desde que Dios creó la vida en el planeta Tierra, han pasado más o menos 6000 años. Es más, no sabemos exactamente cuándo terminan los 6000 años, porque no sabemos cuándo entró el pecado en la tierra. En otras palabras, no sabemos cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en el jardín del Edén antes de pecar. Sabemos que la tierra tiene 6000 años desde la creación. Pero el pecado entró un tiempito más tarde. La tierra entró en su trabajo de pecado. Y según el mandamiento de Dios, 6 días se trabajará, mas el séptimo será ¿qué? Descanso, reposo. La tierra va a tener su descanso. 6000 años de pecado, 1000 años de reposo. Sí, son años de 365 días o de años lunares o años proféticos, porque hay diferentes años, ¿verdad? ¿Qué años vienen siendo? ¿Sabe usted la respuesta en cuanto a eso? El calendario hebreo tiene 360 días, es un calendario lunar, ¿no es cierto? Pero cada cierto tiempo se le agregaba un mes extra para poderlo hacer concordar nuevamente con la cosecha, ¿no es cierto? Porque era un calendario que servía para las estaciones, para la cosecha, para celebrar la Pascua, los panes sin levadura, y siempre tenía que tener el grano ya maduro para poder hacer la fiesta de las primicias, como por ejemplo ahora, la Pascua cae ahora en el mes de abril, a veces cae en marzo, pero ahora se le agregó un mes extra al calendario hebreo para hacerlo concordar con las estaciones. Así que son años de 360 días, pero cada cierto tiempo se le agregaba un mes para completar y volverlo a poner en relación con la traslación de la tierra en torno al sol. La Biblia nos dice en el libro de Levítico, en el capítulo 25, Levítico, capítulo 25. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere de tu tierra segada, no lo segarás. Las uvas de tu viñedo no las vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti y a tu siervo y a tu sierva y a tu criado y a tu extranjero que mora contigo.
y contarás, versículo 8, 7 semanas de años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Y el año 50 será el jubileo. No voy a entrar a explicar esto del jubileo, pero estoy leyendo esto para que vean que Dios le llama semanas de años. 7 años se cultiva la tierra, 6 años, y el séptimo es reposo para la tierra. Igual que la semana, 6 días se trabaja y el séptimo día se descansa. Ahora, Dios va a hacer que la tierra tenga su reposo después de 6,000 años de trabajo. Interesante, una semana de años. El milenio, exactamente. El séptimo milenio es el reposo de la tierra. Y vamos a ver cómo va a quedar la tierra durante el milenio. Vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 25. Lo leímos antenoche o anoche cuando hablamos de cómo los impíos van a ser destruidos. Jeremías, capítulo 25. Jeremías capítulo 4 y versículo 25. Jeremías 4. Vamos a leer desde el versículo 23. Jeremías 4, 23 en adelante. Dice, miré a la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Jeremías 4:24 ahora. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí que el campo fértil era un desierto, todas las ciudades estaban asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Así que la tierra va a quedar ¿cómo? Desolada, vacía, recubierta de tinieblas. ¿Y cuánta gente va a haber en la tierra? Dice, miré y no había hombre alguno. ¿Por qué no va a haber hombre aquí? ¿Por qué? Porque todos los justos estaremos ¿dónde? En el cielo. Ahora lo vamos a leer en Apocalipsis 20. Todos los justos en el cielo. Todos los impíos están ¿qué? Están muertos. ¿Cuánta gente queda en la tierra? ¿Quién es el único que va a quedar aquí? Satanás, atado a esta tierra ¿por cuánto tiempo? Ahora esa gran cadena que el ángel traía en su mano, no es una cadena de hierro, no es una cadena de acero, no es una cadena literal, porque al diablo no se lo puede atar con cadenas. ¿Se acuerdan los endemoniados que había allá en Gadara, que los ataban con cadenas y qué hacían los endemoniados? Rompían las cadenas, se soltaban. El diablo tiene un poder que no se puede atar con cadena. En realidad es una cadena de circunstancias. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene a quién engañar. La tierra queda oscura, vacía, sin vida. Todos los justos estamos en el cielo y todos los malos están ¿qué? Muertos. Entonces, ¿a quién va a engañar? No tiene a quién engañar. Por eso dice que queda encerrado en el abismo. Va a ser un encierro terrible para el diablo. Acostumbrado a andar y a desandar y a engañar y a dominar a la gente, ahora no va a tener a quién engañar. Va a tener mucho tiempo para pensar en todo el daño que hizo. Va a tener mucho tiempo para meditar y ver los resultados de su obra. La tierra hermosa que Dios creó va a ser un desierto. Las ciudades, dice ahí, van a estar asoladas, destruidas por la presencia de Jehová. Todo va a ser un caos. Los cielos cubiertos de tinieblas. No va a haber
hombres sobre la tierra. Ese va a ser el resultado de su obra. 6,000 años de pecado, la tierra destruida. Pero Dios no la va a destruir del todo. Ahora, ¿qué vamos a hacer los justos en el cielo durante esos 1000 años? Vamos de vuelta a Apocalipsis capítulo 20. Dice el versículo 4, leímos recién del 1 hasta el 3. Ahora vamos a leer el 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad, el poder de juzgar. Y él vio a todos los que habían sido muertos por la palabra de Dios y ahora se sentaron en tronos y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Muy buena pregunta. Vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 2 y 3. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a quiénes? ¿A quiénes? A los ángeles. Así que no solamente vamos a juzgar al mundo, sino también vamos a juzgar ¿a cuáles ángeles? A los ángeles que pecaron. ¿Se acuerdan el texto que leímos al principio donde decía que el diablo fue arrojado a la tierra y fue arrojado al abismo y los ángeles que pecaron fueron arrojados con él al abismo, a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio? Los ángeles van a ser juzgados en el día del juicio. Ahora, hermanos, ese día del juicio va a durar ¿cuánto tiempo? Para Dios, un día es ¿cuánto? 1000 años. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora. Segunda de Pedro 3, 7. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, hermanos, ese día del Señor es el día del juicio. ¿Quién podrá soportar el día cuando Él se levante a juzgar? Y ese día del juicio dura ¿cuánto? 1000 años, porque dice que los santos vivieron, reinaron con Cristo y se sentaron sobre tronos para juzgar por 1000 años. Ahora, ¿quiénes vamos a juzgar? A los perdidos, a los impíos y a los ángeles que pecaron. Usted dice, bueno, ¿y por qué tienen que ser juzgados? Si yo tuviera tiempo les explicaría del juicio, porque es algo fascinante lo que es el juicio en la Biblia. Después de eso va a ser suelto, sí, ahora vamos ahí, ¿ok?
Pero mientras tanto, los impíos van a ser juzgados. Miren, el juicio tiene 3 etapas. La primera etapa es el juicio investigador. La segunda etapa es el juicio adjudicativo. Y la tercera etapa es el juicio ejecutivo. Les explico ahora en lenguaje humano. Cuando una persona va a juicio, primero viene la etapa de investigación, ¿verdad? Lo citan a la corte, le dicen que usted tiene una cita en la corte, y ahora comienzan los abogados a investigar, a sacar información, a buscar, hacen las entrevistas, hacen la deposition, ¿verdad? Y entonces viene, lo trae y hace preguntas y buscan testigos y hacen toda la investigación hasta el día que llega la cita en la corte. Y en ese día el juez escucha todos los argumentos que se prepararon en esa fase investigadora y ahí termina esa fase del juicio donde el juez finalmente determina culpable o inocente. ¿Ahí terminó el juicio? Después de que se declara, digamos en este caso culpable, estamos hablando de los impíos, entonces el juez le dice al jurado, ahora ustedes entren allá a cámara cerrada y van a deliberar. Y van a deliberar la sentencia que le van a dar. Y ahí viene el abogado defensor y dice, no, pero que tiene unos atenuantes y que él se arrepintió y que él es un nuevo hombre y que él cambió y que no sé qué. Y el fiscal dice, no, este es un sinvergüenza y lo que merece es lo peor que le da la ley. Y el otro dice, no, la ley dice de 20 años a cadena perpetua. Yo pido 20 años para él. Y el fiscal dice, no, que le den cadena perpetua. Ahora se va el jurado y determina. Ellos se reúnen y comienzan a discutir qué sentencia le van a poner. Esa fase del juicio es la fase adjudicativa, porque se le va a adjudicar sentencia. ¿Ya terminó el juicio? Cuando sale la corte y dice, le hemos dado pena capital. La silla eléctrica o la cámara de gases. ¿Terminó el juicio ahí? No. Después lo meten en la cárcel y ahí andan los abogados tratando de que le perdonen la sentencia. Y andan buscando al gobernador y al presidente para que no lo maten, pero porque todavía no le llega el día del juicio. Pero el juicio ya pasó, pero todavía le falta el día de ¿qué? El juicio ejecutivo, cuando van a ejecutar la sentencia. Y cuanto más se va acercando la fecha para ejecutar el juicio, más se mueven los abogados y hacen apelaciones y piden que les haga un indulto y que se haga un rejuicio, que se abra otra vez y bueno, todo un lío. Todavía ya fue declarado culpable, ya se le puso sentencia, pero todavía no se cumple y todavía no se termina el juicio hasta que llega el día del juicio ejecutivo. Y en ese día se cumple la sentencia. 3 etapas tiene un juicio. También el juicio de Dios tiene 3 etapas. Ahora estamos en la etapa del juicio investigador, en el cielo. Cuando termine esa etapa y Cristo venga, Él ya trae su recompensa con Él. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Él viene a dar su recompensa. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sea su obra. Cuando Él viene, ya el juicio terminó, la primera etapa del juicio. Él viene y recoge a sus hijos. Los que son salvos ya no son juzgados más nunca, porque ya fueron declarados ¿qué? Inocente. Una vez que se declaró inocente, ahí se acabó, pero el culpable todavía no terminó el juicio. Lo mismo pasa aquí en la tierra. El inocente, el día que se da sentencia y el juez o el jurado dice, not guilty, aplauden y ahí se acabó todo, ahí no hay nada más. Hasta ahí llegó, no hay ni apelación ni nada, ahí se acabó. Pero cuando dicen guilty, pues ahora sí,
Ahí viene la otra etapa que ahora hay que ponerle a ver cuánto tiempo va a pagar su sentencia y ya luego viene la ejecución de la sentencia. Para los impíos, para los justos, el juicio se acaba con la venida del Señor Jesús. Pero para los impíos, los perdidos, el juicio sigue en el cielo. Y dice, vi tronos y se sentaron los que recibieron facultad de juzgar. Ahora, los santos que vamos a juzgar al mundo, según dice Pablo, no vamos a determinar quién se salva o quién se pierde. Eso ya Dios lo decidió. Esa es prerrogativa de Dios. Él es el que dice quién se salva y quién se pierde. Pero nosotros vamos a adjudicar sentencia, qué es lo que le toca a cada uno según lo que hizo. Miren, cuando vayamos al cielo va a haber muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Les voy a dar algunos ejemplos. Imagínense que un día ustedes están allá en las calles de oro de la Nueva Jerusalén y están caminando por las calles de oro y de pronto ven allá una persona. Y usted vuelve a mirar, no puede ser que fulanito está aquí en el cielo. No puede ser. No lo creo. Pero si esa persona era un demonio cuando estaba allá en la tierra, ¿cómo puede estar aquí esa persona? Y usted dice, no, aquí hay un error. Ese está aquí. Y ese fue el hombre que dañó a mi hijo. Ese fue el hombre que lo llevó a la perdición. Ese fue el hombre que lo arrastró al vicio y al pecado. Ese fue el hombre que lo abusó, que lo hizo un afeminado, un homosexual, y mi hijo se perdió, hasta se murió de sida por ese maldito. Y este está aquí. No. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Como que Dios se equivocó. Y Dios en su misericordia, porque Él quiere que nadie quede con duda en su mente de su justicia, los libros del cielo se van a abrir. Y ahí se va a ver toda la vida de todos los que se perdieron. Ahora, cuando vayamos a ver la vida de ese que está en el cielo, va a aparecer todo borrado y va a decir, borrados sus pecados por la sangre de Cristo Jesús. No vamos a poder ver ninguno de sus pecados pasados porque todos están limpios y borrados. Solamente va a aparecer la fecha cuando Él aceptó al Señor Jesús. Y ustedes van a ver el cambio que Él dio. Esa va a ser un tipo de sorpresa. Pero cuando ustedes vayan a ver a su hijo, y ahí va a estar el registro, ustedes van a ver que también Dios le dio la oportunidad a él de salvación. Dios no fue injusto, como se la dio al hombre también se la dio a su hijo. ¿Se acuerdan lo que hablábamos el primer día? Que Dios a todas las personas le da una oportunidad de salvación. Que no hay uno en esta tierra que pueda decir a mí Dios no se acordó de mí, a mí no me dio oportunidad. Ahí va a ver las veces que su hijo tuvo la oportunidad. ¿Cuántas veces Dios lo llamó? ¿Cuántas veces a través de otros seres humanos vino el llamado a él? Al arrepentimiento, cómo Dios le mandó una persona y otra para tocar su corazón, cómo Dios lo puso en circunstancia para ablandar su corazón. Y sin embargo, no quiso. Y usted va a decir, de verdad Dios es justo. Y Dios es misericordioso. Cuánta misericordia tuvo. Pero mi hijo endureció su corazón. Dios es justo. Pero va a haber otro tipo de sorpresas también. Imagínense ustedes que ustedes llegan al cielo y aquel hermano que ustedes conocían en la iglesia, ese hermano tan consagrado, ese hermano que siempre estaba tempranito en la escuela sabática, ese hermano que siempre andaba bien vestido, muy elegante, que andaba con su Biblia debajo del brazo, que predicaba bonito, que daba estudios bíblicos, hasta era anciano de iglesia. Y usted dice, pero no está aquí. ¿Pero qué pasó? ¿No será que Dios se olvidó de él? Si se miraba tan bueno, tan consagrado. Y algunos van a tener dudas. ¿Cómo Dios hizo el juicio? ¿Cómo no está? Si alguno se tenía que salvar era él, tanto que trabajaba para el Señor.
Y Dios en su misericordia va a permitir que vayamos a ver los registros del cielo. Y ahí va a salir todo lo que no sabíamos, porque el hombre juzga por lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios conoce el corazón. Ahí va a salir a la luz todo lo que había. Y aquel pastor que parecía hijo de Dios, todo le va a salir a la luz. Ahí nadie se va a esconder delante de Dios. Y aquel hermanito que tan bueno parecía, ahí va a salir sus verdaderas intenciones. Y aquel otro que daba tantas limosnas y que te daba tantas ofrendas. Y aquella persona que era tan caritativa y que tanto ayudaba a la causa de Dios, ahí va a estar anotado cada una de esas ofrendas. Ya tuvo su recompensa, porque lo que el hombre buscaba era ser visto. Ahí están los motivos de su corazón. Y aquel hermano que parecía tan consagrado y estaba a la entrada de la iglesia y decía, bienvenida hermanita, que el Señor le bendiga, feliz sábado. Ahí va a aparecer que cuando le daba la mano a la hermana, sus pensamientos estaban podridos. Y al darle la mano lo que estaba pensando, todo va a salir a la luz. Porque nada va a quedar escondido y ahí se va a ver los secretos más íntimos del corazón. Y vamos a ver las cosas que la gente hacía en secreto, escondida, que pensaba que nadie se iba a enterar. Todo va a salir a la luz. Y lo que tú pensabas que tu papá no sabía, ahí lo vas a ver, si no se lo dijiste tú antes. Y lo que tú pensabas que tu mamá jamás se iba a enterar, ahí va a estar abierto, no para que lo vea tu mamá, sino para que lo vea el universo entero. Todo el mundo se va a enterar de todo lo que nosotros hicimos. Así dice el sabio Salomón. Miren cómo lo dice en Eclesiastés, capítulo 12 y versículo 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12, versículo 13 y 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La palabra de Dios dice que va a haber un día de juicio donde todo va a salir a la luz y toda cosa encubierta va a salir. Ahí no vamos a poder engañar, porque los registros del cielo son fieles y se va a ver quién es quién. Y Dios va a permitir que todos los redimidos queden en claro sobre el juicio de Dios, para que no haya duda en nuestra mente. Y cuando termine esos 1000 años de juicio, porque se va a ver caso por caso, y cada persona, no solamente vamos a ver las cosas que hizo, vamos a ver los hechos que realizó, pero también vamos a ver los motivos que lo inspiraron. Vamos a ver sus verdaderos motivos que estaban escondidos, eso nadie lo sabía. Y ahí va a salir todo a la luz. Y al lado del nombre de cada persona que se perdió, se va a poner su sentencia. La Biblia dice que el que mucho mal hizo, mucho será castigado. El que menos hizo, menos será castigado. Y nadie va a poder decir que Dios fue injusto, porque Dios va a dejar que la sentencia la dicten los santos, porque no va a haber excusa. Alguien podría decir, pero es que Dios no sabe lo difícil que fue. Dios no sabe lo que costó. Es que yo traté, pero no pude, es que era muy fuerte el pecado. Y ahí va a haber uno que va a decir, yo pasé por lo mismo que tú, pero yo por la gracia de Cristo salí vencedor. El mismo poder que estaba disponible para mí, estaba disponible para ti. La misma sangre que fue derramada para mí, fue derramada para ti. Tú la tenías a tu disposición. Si no le echaste mano, fue porque no quisiste. Dios es justo y la sentencia la van a pasar a aquellos que pasaron por lo mismo que ellos pasaron. Porque entonces uno sabe lo que se siente. Qué justo que es Dios, ¿verdad? Y al terminar ese juicio, toda criatura creada va a decir, tus juicios son verdaderos y justos. Tus juicios han sido manifestados. ¿Quién no te temerá, oh Rey de reyes y Señor de señores? Porque tus juicios han sido dejados en claro.
Al final de eso entonces viene el juicio ejecutivo. ¿eh? Y el juicio ejecutivo es todo el que no se haya